Tiene como un código de barras eh, o un QR con el que se puede verificar la autenticidad del certificado, porque eso es lo que hoy día se está estilando. Bueno, como conversamos en la clase pasada sobre los aspectos de la afectividad y las emociones, tanto del docente hospitalario como en el entorno familiar, es importante que conversemos hoy sobre algo que nos quedó pendiente, que es el duelo. ¿Sí? Dentro de estos espacios, dentro de los hospitales, es frecuente que pues, se viva de manera muy reiterada. Ajá, perfecto. De manera muy reiterada la pérdida de alguna de las personas que allí están dentro del hospital recluidas. Y pues no es la excepción que alguno de los niños pueda pues fallecer, por lo que tanto el docente como la familia debe estar ya pues emocionalmente preparada. Se sabe que cuando se está transitando este proceso de enfermedad, pues ya se va como que dice percibiendo que esta situación se va acercando, por lo que el docente es el primero que debe estar emocionalmente preparado para poder apoyar de alguna forma a los integrantes de la familia y también apoyar entonces al grupo de estudiantes que rodean también a ese niño, porque pues el hecho de que se esté allí dentro del hospital, pues no nos limita o no nos exime de sentir también ese duelo, ese golpe, ¿sí? Que pues trae la pérdida de una persona que está dentro del grupo. Por lo que debemos saber que entonces el duelo es un proceso psicológico emocional que se experimenta tras la pérdida de un ser querido, un objeto o algo significativo para la persona. Entonces, el duelo, a veces nosotros decimos, no, porque murió, porque falleció la persona X, ¿no? A veces nosotros, por la pérdida de algo, eh, hasta de una mascota, podemos vivir esa emoción de vacío. Y pues tenemos que entonces, pues, estar de alguna forma preparados porque en el hospital de verdad que se hacen todos los esfuerzos para conseguir que los niños se recuperen. Todo el personal que está allí se aboca en función de lograr la salud de los niños, de estar pendientes de su tratamiento, pendientes de su grupo familiar y demás, pero a veces no se consigue y pues la persona se desvive, por lo que debemos saber que cada pérdida significa una renuncia y esto lleva a una crisis. Y esta crisis a veces es un proceso que se vive de manera muy despacio porque pues no nos han enseñado a que pues todo tiene un inicio y todo tiene un fin, ¿sí? Y que pues así como nosotros pensamos que porque la persona dice, eh, se desarrolla, crece, se hace padre y luego muere, uno cree que se va a morir uno primero que los hijos y en oportunidades no pasa así, por lo que se debe vivir ese duelo. Pero hay que procurar vivir ese duelo de manera saludable, permitiendo llevar el dolor, pero procurando que esa herida vaya sanando eh, de manera pues natural, pero sin tantas secuelas, ¿sí? Eso es lo que se espera, porque el duelo es un proceso natural y
ese duelo permite que la persona se reconstruya sabiendo que pues debe rehacer su vida en función a los que quedan detrás de ello. Y generalmente esas mamás y esos papás tienen otros hermanitos, tienen otros niños, tienen hermanitos del que se despide y pues tenemos que procurar tomar el equilibrio de nuestra vida para poder seguir entonces atendiendo a los que quedan porque este conjunto de reacciones o representaciones mentales que se vinculan con la pérdida, la frustración, el dolor, son realmente lo que se le llama duelo. Entonces, bueno, tenemos que estar allí pendientes porque pues ya se nos encomendó una misión muy grande. Se dice que dentro del perfil del docente hospitalario existen unas cualidades personales específicas que ayudan a sobrellevar el contexto, en este caso el contexto hospitalario, contando con equilibrio emocional. Entonces, todos los autores describen que ya o tienen por hecho que ya el docente maneja sus emociones. ¿Sí? Entonces, si ya lo han dicho, no lo han repetido varios autores, pues es propio que ya en el momento que decidamos ingresar a trabajar dentro de una aula hospitalaria, que ya estemos allá, pues debemos mantener, ya haber trabajado con anticipación y ya irnos preparando en este equilibrio que necesitamos para estar allí. Aparte de la creatividad, la empatía, la adaptabilidad y la comunicación para poder entonces desarrollar capacidades de comprender y solucionar cualquier situación que se presente dentro del área. Esto lo dice Constanza y Corneo, por lo que se deben conocer entonces las etapas que vive la familia. Y la primera, pues siempre, acá nos dice Ana que el duelo es difícil, por supuesto que es difícil. Sí, esa experiencia venía decayendo y los médicos nos decían que le diéramos lo que ella quisiera. Por supuesto de que nadie acepta en esta sociedad occidental, no nos han preparado. Realmente nosotros festejamos cuando llega un niño a la familia, ¿sí? No, eso es lo que se nos ha educado y nos ha transmitido de generación en generación, la llegada del familiar, pero nunca la despedida. Por tanto, pues genera no solamente en la familia, sino el entorno, porque fíjese que los médicos ya sabiendo el desenlace que se aproxima, nos van preparando y nos van diciendo, ¿sí? Igual, tanto ustedes, el grupo de enfermeras, como al docente ya se nos está como que dando las indicaciones para estar preparados o para que preparemos no solamente a la familia, sino también al grupo de niños que están allí y a las otras mamás, porque pues uno como mamá también sufre la partida de otro niño que esté cercano. Entonces, y como están más o menos en las condiciones semejantes, pues uno dice, bueno, si se fue este, próximamente pudiera ser el mío. Entonces ya se empieza también con una anticipación emocional, por lo que es bueno que nosotros estemos allí, que ya se haya hecho esa conexión con el profesional de la salud mental, que es el que viene y comparte sobre todo la información del manejo del duelo, las etapas que ya se han conversado con ellos, se les viene diciendo, se les viene programando, pero de igual forma no lo comprendemos, no lo internalizamos, por lo que debemos entonces saber que inmediatamente fallece el niño y la familia entra en una etapa de shock, ¿sí? Como un mecanismo de protección al dolor que eso trae. Y pues generalmente la persona, aún viendo al ser fallecido, no cree que ya llegó el momento. Luego de eso, entonces viene una etapa de rabia y también de agresividad, donde los papás buscan a un culpable de que el niño
mm, falleció porque primero no se le atendió, no se le dio la atención que requería, porque le faltó algún medicamento, porque no hubo el cuidado que merecía, porque la mamá, el papá a veces dice es que la mamá es la culpable porque no estuvo allí en el momento que el niño requirió, la mamá dice que es culpa del papá, ahí se busca como a quién achacarle en la situación como para drenar ese dolor. De igual forma, se ve que viene una etapa de desesperanza, de vacío, donde pues ese espacio que queda de la persona que se va, pues es y no tiene reemplazo de otro, y pues la tristeza y la congoja se apodera de la familia y sobre todo de los papás, por lo que allí debe entonces alinearse un, un grupo de personas, acompañarlo para que poco a poco vayan entonces restableciendo su vida en función a los que están dentro de casa, de los niños que quedan allí, porque recuerden que si tienen familia, si tienen otros niños, esos están viendo, igualmente están viviendo la pena, pero se están dando cuenta de la desatención que han tenido durante el proceso de enfermedad del niño que ya partió. Por lo que entonces a ellos se les debe dar una atención considerable, porque más adelante debemos aprender con el vacío, ¿sí? Para entonces restablecer, volver a retomar una vida en términos de normalidad, que por supuesto, dependiendo de la persona, de cómo haya sido atendido ese duelo, de cómo ha sido el apoyo de todos los miembros de la familia, donde haya consolidado una agrupación, una formación, una cohesión de todos, es probable que sea un poquito más rápido. Pero hay familias que mantienen el duelo por muchísimos años. ¿Sí? Y lo difícil del duelo es caer en depresión por la ausencia del fallecido. Entonces, procurando que esto no vaya a ocurrir, entonces tenemos que brindar el apoyo a todos los miembros de la familia. Y para eso está la docente hospitalaria, quien puede siempre estar allí para articular con todo el personal que se requiera dentro del área hospitalaria. Bueno, Rosa, realmente es así y bueno, no sé en qué campo te desempeñas, pero eso suele pasar en todos los espacios educativos. Y cuando hay alguna de las acciones que trae el recuerdo de ese estudiante, aún más doloroso porque pues el sentimiento es colectivo, ¿sí? El recuerdo que se emana, pues entonces le trae la tristeza a todos los que están allí. Eso suele pasar con muchísima frecuencia y más dentro del hospital, porque bueno, se dice, por ejemplo, ay, en este puesto era que se sentaba, acá le gustaba estar, él compartía esto, le gustaba hablar de tal cosa. Entonces, cuando llega ese recuerdo dentro del grupo de niños que están también convalecientes, pues imagínense ustedes cómo se puede sentir uno y las mamitas que están allí en compañía. Por eso es que debemos conocer algunas acciones que pueden favorecer para que la persona lleve un duelo dentro de lo que pudiéramos decir saludable. Debemos iniciar y mantener conversaciones en las que se compartan ideas y construyan significados. También animar a la familia a su intento de una
autorregeneración, de que todos se apoyen, de que entre todos y sobre todo los papás que se unan más, ¿sí? Porque pues esa pérdida a veces la mamá la toma como que si fuera de ella sola. Y resulta y sucede que si uno vive con el papá, pues el papá también eh, está viviendo el dolor, claro está. Cada quien lo manifiesta y lo vive de forma diferente. Los hombres tienden a demostrar que son más fuertes, pero a veces no es así. Entonces, pues el hecho de que haya cohesión familiar, apoyo entre todos, pues va a ser un poquito más llevadero ese dolor. Debemos actuar con muchísimo respeto y adaptar las respuestas a las necesidades de la familia. No ser imprudentes cuando conversamos, ¿sí? Tratar de entonces de, pues, de mantenernos entre, como quien dice, entre más callado esté uno, más apoyo está brindando, porque debemos ser conscientes de que la persona necesita es acompañamiento, un hombro en quien llorar, en quien apoyarse. Y pues en estos momentos, mientras se resuelve todo, estamos nosotros los docentes para mantener entonces una comunicación abierta y clara. Y que seamos nosotros los docentes los que apoyemos a esos papás y que podamos entonces tratar de hablar con los médicos, con el personal que requieren para que movilicen todo lo que es necesario para el egreso de ese niño del hospital. Porque a veces pues eso tiene un trámite legal, que si el acta y demás, y a veces demora, pero si está en las manos de nosotros poder agilizar o conversar con alguien para que eso se lleve a cabo y la familia pueda salir del hospital a empezar a hacer sus trámites propios, pues ese es el trabajo que nos corresponde, porque es la tarea o la actitud que debemos nosotros mostrar en función de apoyarlos a ellos. Y debemos cuidar ese vínculo afectivo con la familia. Si quedó dentro del aula hospitalaria y esa familia, es decir, dentro del docente y la familia, un vínculo amistoso, de confraternidad, que se gestó ahí algo, pues debemos tratar de mantener, de cuidar, ¿sí? Sí, a veces las mamás nos solicitan el teléfono para comunicarnos algo. Si ellas requieren, nosotros de vez en cuando un mensajito, una palabra de aliento, nunca sobra. Y si esas familias nos llaman, nos escriben por cualquier situación, de que se mantenga ese vínculo siempre allí pendiente, que si nosotros no lo diluyamos, porque se fue el estudiante, porque ya la familia se fue del hospital, nosotros borramos el número del contacto, ¿no? Si ellos así lo requieren, pueden seguir contando con nosotros dentro del hospital, porque ese es el trabajo que tenemos asignados dentro de la pedagogía hospitalaria. Entonces, esto como parte de las acciones que podemos nosotros ejecutar como docentes. Entonces, siendo el docente hospitalario una figura especial que trabaja en función de los niños que están allí, de las familias también, pues debemos contar con un profesional de la psicología de forma perenne, que sea él el que nos genere a todos, tanto a los niños como a la familia, cómo podemos entonces identificar los procesos psicológicos de estos niños y de estos adolescentes que tenemos hospitalizados. También el acompañamiento emocional en los casos puntuales, tanto para el docente como para la familia, porque los que estamos allí estamos en contacto permanente con esas emociones. Todos los que estamos allí, médicos, enfermeras y personal, todo el personal de salud y personal docente, entonces está en ese carrusel, en esa montaña rusa que sube y baja de manera constante, por lo que el psicólogo o el psiquiatra debe estar allí para acompañarnos. También que nos brinde un espacio privado
donde podamos hablar, donde podamos conversar y dejar todas esas emociones experimentadas, tanto nosotros como docentes, como los papitos que viven con nosotros allí en el hospital. Y también es necesario que sean ellos los que nos promuevan talleres de comunicación asertiva hacia la familia, donde incluyan todos estos temas y donde nos apoyen a nosotros con el trabajo que se lleva a cabo dentro de las aulas y también esos talleres sobre el manejo de resolución de conflictos, de apoyo familiar, de resiliencia y demás. Porque los docentes de las aulas hospitalarias deben ser capaces de adaptarse a las diferentes situaciones y trabajar adecuadamente el tema afectivo y emocional. Aparte de ello, crear climas de trabajo lúdico debe ser motivador, hacer uso de tecnologías, trabajar en equipo para mantener y preservar el clima laboral y saber afrontar situaciones como la desmejora a nivel físico y cognitivo del niño y hasta la muerte. Entonces, cuando yo les comparto estas definiciones o estas apreciaciones que traen diversos autores, pues colocan al docente hospitalario como en una plataforma muy alta, ¿sí? Donde pues tenemos que tener unas características particulares de desempeño, de demostración, donde la calidad humana, la ética y todo lo que eso complementa tiene que formar parte de nuestro trabajo. Entonces, es así que les puedo decir que como docentes hospitalarios, primero tenemos que procurar nuestra salud mental para afrontar todas esas situaciones que viven los niños y viven sus papás. Y como vamos a estar allí, si nosotros podemos manejar todas esas emociones, podemos ayudar al entorno. De lo contrario, difícilmente porque va a ser muy pronto que se nos apague la luz o se nos encienda el burno. Entonces, previendo toda esta situación, debemos mantenernos vinculados, articulados con ese profesional que va a estar atento de cada llamado que tengamos para primero asistirnos a nosotros y luego poder apoyar a las mamás. Esto en el ámbito del manejo emocional, porque como docentes hospitalarios nos exponemos constantemente a eventos dolorosos y repetitivos que puede llevarnos a un costo humano muy elevado. Y la acción psicológica va a ser un acto preventivo que busca cuidar y fomentar la labor del docente hospitalario desde la resiliencia. Por tanto, este tema no se puede dejar por fuera y cuando alguno de los participantes me dijo, profe, ¿se tiene previsto tomar en cuenta el área emocional de los papás? Creo que fue que me hizo la pregunta, o del niño. Le dije, sí, va a ser uno de los temas que se tienen para la finalización del diplomado y pues desde el día de ayer estamos hablando de él para dejarlo, como quien dice, desde un punto clave, de que no olvidemos que los primeros preparados para todo esto somos nosotros, que somos los que estamos llevando ahí la carga emocional de los niños y de los papitos. Entonces, esto en función al tema de la parte del área emocional. Ahora bien, vamos a tomar entonces, a tomar por acá el módulo, el no módulo 9. Acá está equivocado el, el número, es el módulo 9 y vamos a hablar de todo lo que es la ética profesional. Sony, tienes todita la razón, ¿sí? Debemos estar preparados porque pues todos los que nos rodean están allí, conectados con lo que se está viviendo y pues
Debemos ser un brazo fuerte o un hombro que sustente todo ese dolor de todos, porque a veces hasta los niños que ven la partida de su compañero se sienten tristes, se sienten abrumados de la situación, sabiendo de que ellos también están enfermitos. Así la situación de enfermedad o la condición que ellos tengan no se asemeje ni se acerque en lo mínimo, pero el hecho de estar allí en el hospital nos provoca entonces algún tipo de emoción contraria a lo que se espera. Sí, y nosotros los seres humanos pues estamos allí para apoyarnos y más cuando sabemos entonces la responsabilidad que se nos viene asignando desde el ingreso a, a la educación y más a la educación hospitalaria. Bueno, entonces, dentro de los aspectos de la ética profesional, pues vamos a tener varios de los hechos que se desarrollan dentro del aula. El primero de ellos, o dentro del trabajo profesional que vamos a llevar, está lo que es la interdisciplinariedad y es un enfoque que integra conocimientos de todas las disciplinas y de todas las áreas que están allí dentro del contexto asistencial. Entonces, cuando hablamos de todas, entramos nosotros, docentes, están los pedagogos, los médicos, las enfermeras, psicólogos, trabajadoras sociales, nutricionistas y también los voluntarios. Allí todos entramos en ese grupo porque vamos a hacer un trabajo, cada quien va a aportar. Ese vínculo se debe mantener allí, pero donde pues yo respete la otra disciplina, no interrumpa en el proceso de la otra, sino que me apoye para poder hacer un trabajo efectivo y eficiente. Cuando hablamos entonces de interdisciplinariedad, podemos ver acá un equipo que dice que la interdisciplinariedad es parecido a un panel de expertos, ya que cada uno coloca su punto de vista de acuerdo a su disciplina y así contribuye para la solución de un problema o de una situación. Cuando hablamos de esta interdisciplinariedad, pues tenemos que sentarnos y decir, bueno, ¿quiénes vamos a estar hoy acá compartiendo? ¿Cuál es ese problema o cuál es el tema que vamos a plantear para buscar entonces la solución? Y siempre que hay reunión, del equipo multidisciplinario, pues llevamos un fin, se tiene un propósito porque va a ser un trabajo colaborativo y estructurado. Nos reunimos porque se busca entonces resolver una situación, aportar para un fin común donde se van a establecer entonces una serie de objetivos y vamos a diseñar propuestas que sean adaptadas al medio hospitalario. Cada uno en esas reuniones, en ese trabajo colaborativo, participa y ofrece líneas de acción. ¿Sí? Y entre todos planificamos, organizamos y describimos o dejamos ya claro exacto qué es lo que se va a hacer. ¿Sí? Cada uno aporta, cada uno dice, pero ya definimos exactamente qué va a hacer, porque también entonces dentro de esos equipos, si se hace necesario, se promueve la capacitación conjunta de todos los profesionales. Y es allí cuando yo aprovecho de pedirle a los psicólogos, a los psiquiatras, el apoyo en la parte emocional, ¿sí? Entonces ellos me piden a mí el apoyo en adaptaciones curriculares, en metodología inclusiva, en que los apoye en los programas que se desarrollan dentro del hospital. Pero esto es así. Ellos dan, yo doy. Ellos piden, yo también solicito. Ese es el trabajo articulado. Y cada uno de los que se sienta allí, de los que forma parte de ese equipo multidisciplinario, entonces trabaja con una comunicación donde se puedan entender cada uno. Y allí todos los que están presentes tienen pues un significado. Cada quien aporta desde su espacio.
el médico deje su conocimiento, el trabajador social, el psicólogo, el psiquiatra, la maestra del aula hospitalaria, las enfermeras, todos los que se incluyan dentro de esos espacios de reunión, de comunicación, buscan entonces resolver una situación, plantear un objetivo y buscar metas claras. Por lo que entonces es importante saber que pues en esos reuniones también el equipo multidisciplinario busca elaborar, crear un tipo de instrumento donde luego lo van a aplicar a un grupo de personas, a un grupo focal para identificar primero las necesidades que hayan dentro del hospital y sobre todo en el área de pediatría. Y también cuando aplican estos instrumentos a esas personas que al azar lo hacen, entonces evalúan la efectividad y el trabajo que realiza el docente hospitalario, por lo que nosotros debemos demostrar con acciones y con hechos positivos que el trabajo que se desarrolla dentro de las aulas es beneficioso, tiene una razón de ser, porque con eso vamos a develar la idea de que se ha tenido que pues, las aulas hospitalarias eran salas de juego o que se iba como un espacio lúdico. Eso ya dejó de ser hace mucho tiempo. También dentro de estas estrategias se busca implementar entonces aspectos importantes, aspectos novedosos que cambien el dinamismo que trae el espacio asistencial. Se incluya la tecnología si lo hay, se incluyan las artes, se incluya entonces los espacios, esto que yo le estaba diciendo, buscar, incorporar las mamás en actividades donde desarrollen o se incluyan en la parte física, en la parte, eh, sí, de yoga, de resiliencia y manejo emocional, que el equipo de voluntarios, el equipo de apoyo que nosotros conseguimos, forme parte entonces de todas estas actividades, porque la interdisciplinaridad en la pedagogía hospitalaria requiere una coordinación activa, formación continua y flexibilidad metodológica para transformar la experiencia educativa en un proceso holístico que prioriza tanto el aprendizaje como el bienestar del estudiante paciente, por lo que el docente debe estar preparado, entonces tiene que tener habilidad comunicativa para poder estar incluido dentro de todos estos aspectos y estar entonces siendo o siendo líder para cuando se implementen actividades y sea el docente el que está frente a ese grupo de voluntarios que son los que van a hacer, por decir algo, la bailoterapia, que todo salga bien, que todo tenga una organización y todo eso esté bien planificado porque van a estar dentro de un espacio hospitalario y vamos a buscar un sitio donde estén las mamás de manera cómoda, donde le podamos poner música que no interrumpa la acción del medio. ¿Sí? Entonces, todo eso lo vamos a coordinar, se va a conversar dentro de estos espacios interdisciplinarios. Ahora bien, hablando de ética profesional, pues la ética en el docente guarda una serie de elementos, un grupo de valores que se incluyen dentro de la deontología ética de este profesional. Por lo que ese conjunto de valores y normas que orientan esa conducta y esas decisiones en los docentes, en la labor que ejecutan dentro del hospital, pues tienen que mantenerlo en los estándares que cada uno de los autores que ya he referido anteriormente nos han colocado. Aquí muy alto, ¿sí? Manteniendo elevado ese estándar, porque pues cuando se habla de ética son los valores y actitudes que guían entonces la práctica docente y aquí están basados en el cuidado y el bienestar de los pacientes, en este caso de los estudiantes.
Esta ética se basa en el respeto, la equidad, la honestidad, la promoción del desarrollo integral de cada uno de estos niños. Por lo que si hablamos de valores éticos en el docente, hay muchos. Acá la ética del docente está basada entonces en el cuidado de los docentes a construir su identidad y a orientar su actividad hacia estos estudiantes, reconociendo entonces la importancia de la atención integral y las circunstancias individuales diarias de cada uno de los estudiantes pacientes. De allí que el docente debe fundamentar su acción en muchísimos principios que buscan garantizar una educación integral, humana para estos niños. Y el primer principio ético es la empatía y la comprensión. Pues el docente debe ser capaz, ya se lo he venido diciendo desde el primer día, de identificarse con el estado emocional del niño. Debe ser capaz de entender la necesidad que está pasando cada día en el niño. Y por supuesto, si yo lo entiendo, yo comprendo, entonces puedo manejarme asertivamente en la atención que le voy a brindar. Eso es el primero que puedo presentar, pero también el docente debe cumplir responsablemente su labor. Cada una de las acciones, cada una de las actividades profesionales que lleve, debe procurar entonces una atención de calidad, una atención con calidez que esté adaptada a las circunstancias donde está el niño cada día, a la necesidad que está presentando. Si hoy llego y el niño está indispuesto, pues responsablemente debo acercarme a él y hablarle de manera asertiva, ¿sí? De que él sienta la presencia del docente y la atención que está brindándole cada día que asiste al hospital. Respeto por la dignidad humana. Vamos a ver al niño como un ser integral, y vamos a respetar en él esas diferencias culturales, las diferencias sociales y las diferencias personales, fomentando entonces un ambiente inclusivo y de respeto, donde no importa la condición que esté presentando, de igual forma lo vamos a atender tal cual como atendemos los otros niños. También podemos ver que dentro de nuestra ética está la solidaridad y la colaboración, y es un compromiso que tenemos ante todo el niño. Les dije, hay oportunidades que nos llegan niños que no traen absolutamente nada, no traen ni siquiera los documentos de identidad, pero allí está siempre el docente, está pendiente de cada uno de los niños que llega, por lo que somos nosotros los que tenemos que movernos para poder apoyar el proceso de hospitalización de ese niño y el proceso de estadía de ese niño dentro del hospital. Entonces, bueno, si llega el niño y no trae nada, inmediatamente hablamos con el equipo de promoción social. Y como ya les vengo diciendo, nosotros venimos buscando ropa de cama, ropa de niño, zapaticos, buscando artículos de higiene personal. Llega un niño en estas condiciones y por supuesto de que lo debemos organizar, lo debemos entonces vestir, tender la cama, tener todo lo que necesita para poder incorporarse a la hospitalización. Y pues estamos allí, somos solidarios y colaboramos tanto con el niño como con la mamá. No sé, pero siempre aparece lo que se necesita. Que si un tendido, aparece un tendido. Que si una cobija, aparece la cobija. Que se necesitan unas sandalias o unas cholitas, cholas, ¿sí? Zapaticos plásticos para que él se movilice entre hospital, aparece. Hay alguien.
un angelito los trae, pero allí vemos el movimiento, vemos la colaboración, vemos el manejo que puede tener el docente para que esto sea posible, porque si no se comenta, no se sabe. Entonces estamos nosotros allí constantemente tocando las puertas y el corazón de todas las personas, procurando siempre estar consiguiendo o recibiendo donaciones de todo lo que se necesita para que el momento menos esperado que nos llega un estudiante paciente, podamos entonces eh, tomar de eso y colaborar con la familia para la instalación del proceso que va a llevar a cabo el niño dentro del hospital, que es entonces en este caso la hospitalización. Ah, también podemos ver que el docente debe ser honrado y debe ser íntegro. Pero cuando hablamos de honradez, puede ser que yo dentro del hospital no haga todas las cosas bien y nunca me tome nada, porque en el hospital me conocen, porque yo soy la docente y demás, pero a veces hago algo o tomo algo o desvarío en mis acciones cuando nadie me está viendo. Entonces, la honradez es una acción y la integridad. La honradez la ven todos, la integridad, así no la vean, yo la mantengo como docente. Yo me mantengo íntegra al actuar con rectitud, sinceridad y coherencia, respetando la confianza que todas las personas del hospital, no solamente los niños y las mamás, me han asignado, sino con todos allí voy a mantenerme siempre firme y siendo entonces coherente, teniendo consonancia entre lo que digo y lo que hago. Ese es un docente, el que se mantiene siempre íntegro. No necesita que esté el directivo allí para que le esté mirando a ver si trabaja con el niño, para ver si cumple con todo. No importa que no esté, igual todo el proceso se lleva a cabo. Entonces, eso debe hacerlo todos los docentes porque dentro de su deontología o dentro de su práctica está este valor importante. También la justicia dentro del hospital. Somos los promotores de la equidad en todos los niños. Vamos a garantizar la igualdad de oportunidades para todos. Y yo les comenté por allí cuando hablábamos de derechos de los niños. Sí, somos nosotros los que vamos a estar pendientes de que estos derechos se cumplan como docente, yo los conozco, yo los manejo, yo los tengo pegados ahí en la puerta, se los digo a las mamás, se los coloco, se los paso, les digo, estos son los deberes de los derechos que tiene el niño dentro del hospital. Entonces, si yo veo que alguno de esos derechos está siendo violentado, por supuesto que no lo voy a hacer públicamente, sino voy a comentarle a la persona con mucha discreción que se está pasando, se está violentando este derecho. Por ejemplo, el hecho de que ya no se puede eh, amarrar o inmovilizar, perdón, a un niño porque pierda la vida. Entonces, pues eso ya está dentro de los derechos que no se debe hacer. Pero si en dado caso nosotros vemos que se está realizando esto, conversamos con el profesional y le comentamos que eso ya no se debe hacer, ¿sí? Pero de manera muy educada, donde él no se sienta expuesto y donde lo que queremos es que pues se mantenga la justicia y el profesional empiece a manejar la norma, porque si llega, que a veces nunca llega, pero si llega a haber una visita, llega alguien que sepa de esto y pregunta, quién amarró el niño? Aquí a la cama, ¿quién lo tiene así, inmovilizado y por qué lo hicieron? Y la mamá se le ocurre decir, ah, no, fue la enfermera o fue la persona. Entonces, allí, entonces, esa justicia da la vuelta, porque pues pasa a ser injusta
al tomar acciones contra el profesional. Entonces, cosas como esas nosotros tenemos que estar pendientes allí en el hospital de que pues las cosas se lleven de la manera que se deben llevar. También cuando hablamos de equidad, vamos a garantizar a todos la oportunidad y un trato justo. No importa la condición, no importa la procedencia, no importa la, eh, la religión, no importa la ideología que puedan tener la familia de estos niños, porque los niños a veces están lejanos de todo lo que está pasando, pero igualito. Nosotros vamos a atender al niño, le vamos a dar su atención, el tratamiento, el cuidado, la conversación, el amor que es natural en el docente, que a nosotros nos fluye. No sé de dónde sale tantísimo cariño, tantísimo afecto para esos niños, pues se lo damos en igualdad de condiciones. Si es así, morenito como este, igualito se lo damos a él como se lo damos a un blanquito, un catirito. Que si es gordito, también lo vamos a atender. Si es un niño con necesidades especiales, igual va a estar dentro del aula porque es un niño y lo vamos entonces a atender. Bueno, es que justamente eso es lo que a través de los valores éticos, el docente pues cosecha en los estudiantes. ¿Sí? Eso es lo que deberíamos nosotros estar constantemente sembrando en nuestros niños. Lo que pasa es que a veces, entre tantas responsabilidades que tomamos como docentes, entre tantas acciones que ejecutamos dentro de nuestra práctica y demás, se nos olvida que esto es el pilar fundamental de nuestro trabajo dentro de cualquier aula, ¿sí? Porque lo que yo irradie en los niños, ellos se van a impregnar. Si yo los trato con cariño y los trato con respeto, ellos igualito van a hablar con la maestra con respeto o van a procurar aprender a hablar con la maestra con mucho respeto. Y si yo los trato justamente, de manera justa, ellos van a aprender que hay justicia. Y si yo les permito hablar a todos, cuando piden la palabra, se dan cuenta de que hay un espacio democrático en el hospital, donde no importa para qué pidan la palabra, no importa. Levantan la mano, yo, ajá, dígame, mi amor. Y habla de un tema que no tiene que ver, igualito se le cede la oportunidad. Todos tienen derecho a participar y pues todos tienen derecho de aprender porque para eso es que van a la escuela. Y soy yo como docente la que tengo entonces que brindarle la oportunidad. Y si yo le brindo oportunidad, si yo le abro las puertas, pues va a estar allí, va a querer ir para la escuela todos los días. Pero si yo soy aquella docente inquisidora que porque no hizo la cosa bien, porque no cumplió con la tarea que le asigné ayer y yo llegué hoy y no la ha cumplido, y lo voy a sancionar, lo voy a señalar, pues por supuesto que no va a querer ir. Y eso es lo que pasa realmente en la educación en la actual. Todavía nos mantenemos, si tratamos de innovar en unas cosas, pero todavía nos mantenemos en el trato tradicional de hace muchísimos años. Y si vamos a innovar, tenemos que hacer nosotros mismos una reestructuración cognitiva. Yo tengo que cambiar mis esquemas de pensamiento, todas esas creencias limitantes de los niños y demás, ya ahora no se enseña de esa forma. Ahora tenemos que darle más libertad al niño para que aprenda, que él decida cómo lo va a hacer y cómo va a entregar, ¿sí? Yo pongo unos parámetros, pero si yo me doy cuenta de que él pues produce de manera verbal y no escrita, de manera verbal me puede entregar la información y es válido. Él me está demostrando que sí aprendió y soy yo la que estoy allí para enseñar y no le enseño al resto del grupo. Tengo que decirle no, pero es que tenía que ser en examen como yo le pregunté a todo el mundo. No, todos somos diferentes
Y cuando yo hablo de equidad, tengo que saber y entender esas diferencias en cada uno de los niños. Y más esas diferencias en cada uno de los niños que están hospitalizados. Por eso el trato del docente ante estos niños es diferenciado. Y el docente tiene muchas particularidades, ¿sí? Que son compartidas con el del aula regular. Pero lean qué es un docente y qué es un docente hospitalario. Todas las definiciones marcan una diferencia. Nos están dando entonces unos estándares un poquito más altos. Todos los autores, todos. Por ello, entonces no nos podemos olvidar de estos valores éticos, que igualito estos valores éticos van a ser respaldados por otros valores que vamos a ver ahorita. También está la vocación y el amor por enseñar. Pienso que esto tendría que haber puesto de primero, ¿sí? Porque pues para estar allí dentro del hospital tenemos que tener vocación, tenemos que tener algo que nos amarre allí, que nos guste, que nos atraiga, y que nos mantenga allí. Y que pues aparte de esa vocación haya lo que es la pasión por enseñar, que esté yo haciendo las cosas no porque tengo que cumplir un trabajo, no verlo como un trabajo, no verlo como un empleo, sino como algo que todos los días me fortalece y me llena de más ganas de seguir yendo. Porque si yo todos los días llego con esa misma intención o esa misma idea, esa misma alegría de compartir, pues los niños se van a nutrir de esa energía positiva. Primero van a querer estar allí conmigo y segundo van a querer asistir a la escuela de manera puntual, porque eso es lo que busca la profesión docente. Eso es lo que busca eh, todo lo que engloba la palabra docencia y todo lo que engloba la pedagogía. Guiar al niño, enamorar al niño para educarlo. Entonces, allí la vocación es esencial. Si no nos gustan los niños, no vayamos al hospital. Si no nos gusta la educación, no vayamos al hospital. Y si no nos gusta ni los niños ni la educación, no vayamos a las escuelas. No es el punto de nosotros, busquemos otro. Como la otra vez, una persona me conversó y me dijo, ay, no, pero es que en el hospital, esos muchachos que lloran, entonces yo le dije, bueno, mamita, este no es el espacio suyo, usted quédese en la escuela. Me dijo, no, es que yo ya me quiero salir de la escuela porque también estoy cansada. Entonces yo le dije, bueno, mamita, si usted está cansada de la escuela, está buscando otro sitio, pudiera hacer un curso de pestañas o de cejas. Allí se va a sentir mejor. Pero con niños no. Usted con los niños no puede llegar a improvisar ni llegar a hacer lo que le queda. No. Usted va al hospital a enseñar y a compartir con ellos buenas acciones. Y eso es parte de la vocación. También dentro del hospital, el docente debe resguardar todo lo que escuche de cada uno de los niños. La confidencialidad es importante, no podemos compartir nada de los niños. Por allí hace días una participante comentó que, que en la escuela, ay, sí, Ana, muchos están en lugar que no les corresponde o buscan ese lugar precisamente para hacer daño. Y justamente el hospital no debe ser, ese lugar no debe ser para ninguna de las personas, esas malucas. Una de las participantes que es docente, pero de una institución regular, estaba compartiendo con el grupo de que un niño eh, dejó de asistir a la escuela. Como 15 días no asistió y bueno, ¿qué pasaría con el niño? Pero nadie dio respuesta qué pasaba con el niño. Eh, y resulta y sucede que, bueno, ay, pero vamos a averiguar,
una de las maestras estuvo indagando qué pasaba con el niño. Total de que, bueno, no consiguió completa la información y el niño volvió a empezar a estar inasistente. Otros días volvió a faltar. Entonces ella llegó por donde vive el niño y empezó a preguntar que qué pasaba con el niño, que no iba para la escuela. Y alguien le comentó que el niño estaba hospitalizado. Y entonces, uy, sí, hospitalizado, ¿y eso de qué? Si en estos días también faltó. Ah, no, es que el niño ha estado muy malito porque ha estado muy malito. ¿Y de qué está malito? Empezó la maestra y dele hasta que consiguió la información. Pero no se quedó con eso, sino que se lo dijeron aquí e inmediatamente se fue y en la escuela llegó y dijo, ah, es que el niño tal de la sección tal, que faltó desde el lunes 1 de enero hasta el 15 de enero, y luego faltó desde el 2 de enero, desde el 2 de febrero hasta el 3 hasta el 6 es que está hospitalizado porque el niño tiene SIDA. Y entonces todo el mundo, no puede ser, sí. Y no se guardó el secreto, no sé, las maestras, todo el personal que estaba allí, y se difuminó. Y pues esto le trajo complicaciones a la docente y al directivo de la institución porque pues todos los niños y demás se enteraron y ya miraban al estudiante con recelo. Y esto no debe suceder porque pues es algo que se debe guardar allí a quien le interesa qué enfermedad o qué vivencias tiene otra persona. Y sobre todo, qué necesidad tengo yo de divulgar algo para que todo el mundo lo conozca si nadie va a contribuir con o en beneficio de ese niño. Entonces se le dañó la imagen a ese niño en ese sector por culpa de una docente. Entonces, todo lo que nosotros sepamos allí, escuchemos de los niños, escuchemos de las mamás, que nos comente el médico, que nos diga la enfermera, que el psiquiatra nos acerque, lo escuchamos y como si nada. No debemos estar divulgando ninguna información sin consentimiento aprobado. Y cuando hablemos de consentimiento, ya vamos a hablar de consentimiento dentro del hospital. Pero todo para nosotros es un secreto. A veces llega una mamá de un niño y dice, ay, ¿qué era lo que tiene el niño de tal habitación? Nosotros, pero mire que no dicen que está enfermo, que le van a dar, que lo mandan a hacer. Usted lo sabe, profesora, usted que está ahí, usted no averiguó nada. No, realmente ese no es mi trabajo. Pero así lo sepamos, guardamos entonces el secreto. No es nuestra tarea estar hablando de ninguno de los niños, divulgando nada que no sea lo del área educativa. Sí, Ana, estuve viendo que un profesor de paso un profesor trabajando, un muchacho, un hombre de 30 y pico de años, trabajando en una sala de niños entre 2 y 3 añitos, creo, y se aprovechó, ajá, 2 y 3 años, se aprovechó de abusar de un grupo de niños numerosos y de paso lo leí, no sé si sea cierto, el profesor está con VIH y los niños parece que también están, ya 2 niños o 3 niños que han sido evaluados, parece que también tienen ya, fueron contagiados por ese profesor. Entonces, fíjense dónde o cómo es el ingreso del personal, cuánto se evalúa la capacidad, porque pues ahora no sé, realmente yo no sé cómo se maneja en sus países, pero acá en Venezuela antes había, para ingresar al Ministerio de Educación se hacía un concurso de oposición donde todos los docentes llevaban su récord académico, ¿sí? Y comprobaban, que la misma Constitución lo dice, comprobada
rectitud y que demostrar que todos esos documentos son reales, ¿sí? Los títulos, todo lo que se haya podido lograr en el área de formación en el campo docente. Pero luego de que sí, entonces uno pasaba, porque tenía las credenciales, luego presentaba un examen y entonces ese examen de habilidades y demás, y si aprobaba ese examen, entonces luego iba a una revisión psicológica, a ver qué tanto tenía uno en su haber o en su capacidad para manejarse primero con grupos de niños diversos, segundo, con grupos de niños numerosos. ¿Sí? Entonces, todas esas evaluaciones las hacían antes. Ahora no lo sé, porque pues yo ya ingresé hace muchísimos años y ya egresé, pero debe, debe este, se debería mantener esos, esas solicitudes, esos estándares para que esto no ocurra, porque hay mucha persona que no tiene el perfil que está trabajando en un sitio o en otro, ¿no? Y fíjense, este docente, por allí ese docente, y allá mismo en Colombia apareció otro otra persona que también demostraba ser santo y resulta ser que también estaba abusando de una chiquita, una niña. Entonces, pues nada, eso tenemos que también conversarlo, tenerlo presente, porque pues para estar uno parado de este lado, debe demostrar capacidades, debe demostrar un perfil, ¿sí? Cuando uno, por decir algo, le van a dar el cargo de médico, debe demostrar que es médico. El que le van a dar cargo de enfermera debe, pues, yo soy enfermera, pero mire, yo sé inyectar, yo sé colocar tratamiento, yo sé mirar los signos, yo sé mirar todo lo que hace la enfermera. Ajá, y el docente, pues ver todo ese perfil y detallar cuántos aspectos de la ética de manera comprobada pueden estar en su haber, porque son muchos los valores. Acá yo les dije, cuando veo esta fotografía me emociono, vamos a fomentar el empoderamiento en los niños. Este chico fue un caso particular de hace muchísimos años. El niño iba con su familia de vacaciones su papá, su mamá, la abuela y una hermanita allí en el vehículo y tal, y tuvieron un accidente de tránsito y todos fallecieron. Y el niño, pues por cosas de Dios, tiene un cometido muy particular en este mundo, pues a pesar de todo lo que le pasó, quedó con vida. Ahí está. Eso llevó no sé cuántas operaciones de la cabecita, eso le operaron, no recuerdo, muchas veces, porque tuvo fractura de cráneo, esto en la piel de acá se le fue para atrás. Y las dos piernitas, la cadera y las dos piernitas se la fracturó. Pero eso lo operaron, lo operaron y lo operaron. Allí estuvo en el hospital muchísimo tiempo. Y usted, lo que yo veo es el rostro angelical y de ingenuidad tan lindo de ese niño, ¿sí? Porque a pesar de todas las vivencias, de todo lo que había llevado, ¿sí? Operaciones, falta de familia, porque pues luego de todo lo que pasó y a buscar promoción social, las trabajadoras sociales fueron las que se abocaron a buscar dónde estaba el familiar y cómo podíamos este, promover porque se necesitaba todos los equipos, de todos los enseres y todo eso pero entonces mientras no estuvo, no hubo familia, pues al niño no le faltaron gasas, vendas, todo lo que se necesitó, se fue consiguiendo a medida que apareció y luego apareció una tía que fue la que se hizo responsable del niño. Pero cuando ustedes ven esta fotografía ya había pasado muchísimo tiempo, ya había recuperado mucho el niño y todavía tiene sus piernitas enyesadas, pero él cuando veía que como docente yo llegaba a atenderlo,
con esa sonrisa era que me recibía todo el tiempo. Entonces yo digo, wow, qué bueno es tener un docente dentro del hospital que pueda estimular esto, ¿no? Que pueda estimular la resiliencia, porque un niño perdió todo, quedó solito, apareció una tía que fue la que luego lo recogió, pero entonces, a pesar de todo las vivencias que pudo haber tenido, ese niño, pues no mostraba infelicidad, no mostraba tristeza, no mostraba angustia. Estaba esperando gratamente a la maestra para que lo atendiera, para que compartiera los aprendizajes, vivencias, cuentos, historias, le leyera, le hiciera. Y yo digo, de verdad que la docente o el docente hospitalario hace falta. No es por ir a cumplir, no es por ir a... No, esos niños lo merecen. El trabajo se ve, miren, en el rostro de chiquito se ve, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de empoderar a ese niño, pues de que ese niño aprenda a tener, a volver a tener confianza en los demás, en ser autónomo, en aprender a ser autónomo, porque ya no tenía familia, en capacidad de tomar alguna decisión y de hablar y de conversar y de pedir porque ya no tiene la mamá allí. Entonces, el docente es el que le va a dar esa fortaleza y que está allí para empujarlo, para que el niño vuelva a sentirse niño otra vez y que cuando se recupere de todo lo que haya podido pasar, pues pueda volver a salir a correr, a brincar si es posible y si no, pues en una silla de ruedas, pero que salga a ver al mundo con otros ojos donde todo lo que se le entregue sea para crecimiento de ese chiquito. Sí. Esa es la tarea, esa es la labor del docente, de que cuando lo vean a uno llegar, lo reciban con esa sonrisa, porque nosotros vamos a llegar con la misma sonrisa. No es que yo voy a llegar seria. Hola, buenos días, ¿cómo amaneció? Hola, mi amor, buenos días, ¿cómo está hoy? Vamos a ver, ¿está preparado? Por acá le traigo y entonces le muestro, mire lo que traigo para compartir. Y llevo olores, tijeras, hojas, revistas, libros, para poder, porque a ese niño había que atenderlo ahí en la habitación. Ese era el lugar donde estaba el niño luego de que lo sacaron de una sala donde lo tuvieron, porque como tuvo múltiples fracturas, pues, y lo de la cabecita estuvo por allí, pero luego era allí y allí recibía sus clases todos los días que iba la maestra. Paz quería más tiempo de atención. ¿Sí? Porque no quería quedarse ahí en la habitación. No, profe, no se vaya, no se vaya, vuelva. Y entonces, bueno, vamos a dejarle todo esto y aquí su tía. Y si no estaba la tía, entonces buscábamos quién le hiciera el reemplazo. Vamos a buscar, porque al principio no estaba la tía, pero entonces algo, un angelito aparecía por ahí que nos acompañaba el niño mientras llegaba otro y le hacía el relevo. Así estuvo varios días. Pero fíjense que cuando hay quienes muevan las tuercas, como que muevan ese sistema, pues Dios o el universo abre y alinea para que todo se dé. Como les digo, se pedían todos los insumos para hacer una cirugía, todos, desde calmante, de antibiótico, ¿cómo es? Vendas, gasas y todo. ¿Y de dónde? No sé, pero todo aparecía para el momento que había que hacerle la cirugía. Que si había que ponerle yeso en la pierna, hay que buscar el yeso, hay que buscar la venda, hay que buscar la guata, hay que buscar todo. Igualito, todo aparecía para que se le hiciera la cura. Que hay que coser, hay que buscar la sutura. El calmante, todo. Entonces, el universo le pone al docente, algo le da un don particular porque aprende uno a pedir, aprende a hablar, a comunicarse con otros, a poder articular con la empresa privada. Y cuando uno habla con esa gente de la empresa privada, aparte de que puede ser que la situación esté muy difícil, algo colabora, algo da. Ay, es que necesito una sutura, es que necesito unos sueros. Sí, cómo no, con la farmacia, con todo. Entonces, eso es el trabajo y ahí va incluido
toda esa ética de la cual yo estoy hablando, porque cuando yo hablo de esa ética, debo ser perseverante y buscar la excelencia. Y cuando yo soy perseverante, pues logro los objetivos que me he planteado. Y ustedes ven ahí dos maestras disfrazadas de payaso y están atendiendo a una bebé. Y ustedes dirán, bueno, pero una bebé, claro, miren la manita, esa niña necesita también. Esa niña necesita que le den alegría, que la traten como una niña. Y eso es educación de calidad. Eso es la tarea de un docente, de que no importa que sea grande, que sea chiquito. Igual vamos a orientar todos los valores a una práctica docente de calidad, donde el ambiente que se respire allí sea humano, inclusivo y transformador, donde todos los que están dentro del hospital sientan que hay algo diferente. Y ese algo, esa diferencia la hace el docente. Cuando pone por aquí una cartelera, cuando pone por allí una declaración de niños, cuando trata a los niños de manera diferente, cuando habla con la mamá y con el papá de una forma educada, así sean personas que no tengan educación. Pero esa es la diferencia que puede marcar el docente dentro de un hospital, con todos esos valores. También podemos ver que como nos manejamos dentro del ámbito hospitalario y dentro de esos espacios asistenciales, todo se maneja entre la vida y la ética. Todo el trabajo que realizan allí va en pro de la vida. Por lo tanto, es que es la función o todos los valores que representan cada una de esas profesiones, el médico, la enfermera y demás, van en función de la vida. Y pues el docente no escapa de ello, nosotros estamos ahí metidos. Entonces también tenemos que trabajar y procurar cumplir con los valores que rigen la bioética. Y cuando hablamos, entonces la bioética se centra en el respeto y la protección por los derechos del paciente, incluyendo la dignidad, la autonomía y el consentimiento informado. Todos estos principios son esenciales en la pedagogía hospitalaria que debe garantizar a los estudiantes pacientes reciban una educación respetuosa y adaptada a las necesidades y condiciones. Y pues ya les dije, soy yo la que tengo que garantizar dentro del hospital que todo esto se cumpla. Yo estoy viendo que le están, están pasando por encima de los derechos del niño y me va a quedar callada. No, yo estoy allí para eso. Por supuesto que no voy a hacer alboroto, no voy a respetuosamente, puedo conversar con todos los profesionales. Por lo que debemos saber que la ética, la bioética es la disciplina que combina principios éticos, legales y filosóficos para abordar cuestiones morales en el ámbito de la ciencia y la salud. Y allí vemos entonces un docente hospitalario atendiendo entonces a dos niños. Pero ese docente hospitalario entonces debe regirse por el primer principio, que es la autonomía, y la persona como tal es dueña para tomar sus propias decisiones, sin que nadie la cohesione, donde no hayan presiones de otros, ni que tampoco le vayan a saltar sus creencias y sus valores. El niño, como es niño, no tiene autonomía, o tiene autonomía, pero pues allí la representan es sus papás y los papás son los que toman las decisiones por el niño y son ellos los que dicen, bueno, sí, llévelo a la escuela o no, no quiero que lo asistan en la escuela. Entonces son ellos y por eso es que debemos nosotros entregarle información al papá de qué es lo que vamos a hacer y cómo lo vamos a hacer, porque pues vamos a respetar la autonomía de esos papás en el ámbito hospitalario. Si hablamos de la autonomía en cuanto a, al trabajo de los médicos, pues ellos tienen que informar al papá
si se le va a hacer una intervención quirúrgica o si se les va, por ejemplo, a colocar sangre, ¿sí? Hay que hacerle una transfusión de sangre porque el niño lo amerita. Entonces, el papá decide si sí o no van a aceptar que se le haga la transfusión de sangre. Porque como hay religiones que no lo permiten y si los papás pertenecen a esa religión, pues ellos se niegan y dicen no y ellos son los que toman la decisión. Aunque esto tenga que ser firmado por un consentimiento de parte de los papás, donde los papás permiten a través de este consentimiento que se haga la actividad, que se haga la transfusión, que se haga la cirugía o que no se hace. Le dicen, bueno, a usted se le informó que había que hacerse, pero usted se niega, firme aquí. Ya eso pasa a un estamento legal que se maneja también dentro del hospital. Pero igual nosotros entonces si vamos a hacer algo que pues sobrepase el límite del niño, tenemos que decirle al papá, mire, vamos a hacer esto. Y el papá decide, bueno, sí, sí, tráigalo, no lo trae. No, que lo vamos a traer de la habitación al aula. No, pero es que yo no quiero porque el niño mire que no sé qué, si sé más que no. Entonces, sí, nosotros tenemos que traerlo de la habitación al, es bajo el consentimiento de los papás. No podemos sacar ese niño de la habitación si el papá dice que no, porque allí entonces saltamos otro de los valores bioéticos. ¿Sí? Porque todas las actividades, todo lo que se promueva dentro del aula hospitalaria o en función de la pedagogía hospitalaria, tiene que ir en función de la beneficencia. Y esto busca que todo lo que haga el docente sea en beneficio del niño, que promueva el aprendizaje, que lo ayude a crecer, que lo ayude a desarrollarse y ninguna de las acciones que nosotros hacemos dentro del aula tienen que ir en la no maleficencia. Nosotros todo tenemos que cuidarnos en cada una de las acciones, porque acá nosotros no podemos causarle ningún tipo de daño, así no sea de manera intencional. Por lo que si están los niños dentro del aula, tenemos que estar pendientes del paral del suero, de que no se vayan a sacar la vía, de que no se vaya a parar y se vaya a salir corriendo para allá y tiene la piernita enyesada, de que todo eso tenemos que cuidarlo porque este principio rige entonces el trabajo. Debemos entonces evitar a toda costa que vaya a pasar algo dentro del aula. Y pueden acá en esta fotografía, donde conseguí un equipo de voluntarios que fueron a tocarles en una oportunidad a los niños, ver al final un, un estante, una repisa, no sé, bueno, toda esa repisa, ustedes ven que hay un muñequito al lado del otro. Todos esos son los muñecos que yo les digo de las colecciones de McDonald's que tenía súper repetidas, tenía muchas, entonces las tenía ahí, por supuesto de que no todos estaban ahí, sino que tenía y cuando habían, querían los niños cualquiera de esos muñecos, los compartía porque tenía muchos, ¿sí? Pero allí es que pueden ver ustedes la repisita full de esos de los cuales les hablé. Esa es parte del aula pues, que yo aperturé en algún momento. Entonces, no podemos olvidar estos principios y el principio del cual ya le hablé, pero que no se nos puede olvidar, el principio de justicia. Lo tenemos como principio ético y como principio bioético, por lo que debemos asegurarnos de que todos los estudiantes tengan igualdad de condiciones y oportunidades para ser atendidos dentro del aula y no por el hecho de que lo veamos de esta forma, ¿sí? Que tengamos que entrar a la habitación y ver esto y que digamos nosotros, no, pero que yo no quiero volver para allá. No. Igualito como atiendo a los otros, voy a atender a este estudiante. Y lo mismo que le lleve, la misma sonrisa, las mismas acciones, la misma actitud va a ser igual para este niño. Entonces, toda la tarea va a ser en función a la ética y la bioética como principios rectores del trabajo del docente hospitalario.
no se nos puede olvidar. Y también dentro del hospital, pues entonces vamos a llevar esto como para, para manejar la tarea dentro del ámbito hospitalario, pero viendo que dentro de esta práctica ética y bioética vamos a trabajar con la interculturalidad. Y pues la interculturalidad es la relación entre culturas, donde nosotros a todos los que lleven les vamos a dar el reconocimiento a sus diferencias y el respeto por esas diferencias y por los valores que ellos traen. Y ante la interculturalidad, pues debemos buscar estrategias en bosque y enfoques que logren integrar a estos niños al trabajo que se desarrolla dentro del aula hospitalaria. Todos, no importa, porque allí vamos a hacer la flexibilidad y la adaptación curricular. Y cuando hablamos de eso, debemos ser capaces de adoptar algún tipo de estrategia metodológica para enseñar a estos niños, tomando en cuenta su cultura y su lenguaje si es necesario. Todos entran en el aula. Para ello, entonces vamos a utilizar diversos recursos donde alguno de esos recursos puedan asemejarlos o acercarlos al lugar donde ellos corresponden. Hablarles y no distanciarlos. Y también a sus compañeros hacerles saber que existe un sitio de donde vienen los niños, traen una cultura, una diversidad, una cosmovisión diferente, tanto los niños como sus papás. Y a ellos los vamos a integrar. Traen una cultura, traen una diversidad, pero ellos van a aprender, nosotros vamos a tratar de aprender algo de ellos y ellos tienen que aprender algo de nosotros. Y algo de nosotros es primero que todo tratar de ajustarlos a la norma social. Eso es lo primero que vamos a procurar hacer. Porque pues ellos por su cultura entonces, pues a veces traen, sí, una visión diferente, unos hábitos diferentes, por lo que el docente debe desarrollar esas habilidades interculturales. Y si no las ha desarrollado, tiene que buscarlas rapidito, buscar en el internet cómo se maneja un niño de La Guajira, es decir, o cómo manejar un niño Yanomami, que aparece, están por allá y aparecieron aquí, están hospitalizados. Y de paso, entonces vienen descalzos, a veces en short y sin camisita o con una camisita toda sucita y todos, bueno, sucitos los niños, no traen higiene. Y cuando llegan ahí al hospital, pues sí, vienen enfermos y demás, pero para hacer el proceso de hospitalización hay que higienizarlo, hay que bañar a ese niño, hay que cambiarlo, hay que buscarle ropita. Entonces, a esos niños, con todo lo que les estoy diciendo allí en la colaboración y que vamos a ser solidarios, pues todo lo que tenemos por allí guardado en una gaveta, vamos a sacarlo para que ese niño tenga entonces pijamita, ropa interior, artículos de cama, artículos de higiene personal, una toallita, una cobijita con que arroparlo y todos los enseres que sean necesarios. Por lo que el docente debe estar formado en la interculturalidad para poder ofrecer. Es duro, es difícil, porque yo no hablo Yanomami, yo no hablo nada de ningún otro. Ajá, buscaré la forma de comunicar. Y ya Arasap tiene una serie, tiene unas páginas y tiene una cuestión donde podemos entonces bajar, descargar todo eso para poder con imágenes comunicarnos con los niños. Yo dentro del aula no tenía Arasap, eso es nuevo, pero tenía imágenes y a través de pictogramas era que trataba de comunicarme con las mamás y con los niños y hacerles saber a los otros niños para que se comunicaran y después entonces palabritas y demás para irnos integrando. Ese es el trabajo que tiene el docente, pero a estos niños igualito los vamos a atender allí y les vamos a hacer una hospitalización placentera, donde disfruten igual que los otros. Y cuando ya nos damos cuenta, son amigos de todos, porque pues los niños son niños y si uno les da la oportunidad,
pues ellos pueden integrarse, ¿sí? Y eso es lo que se busca, de que no se vean diferencias de ningún tipo, ninguna discriminación de nada, sino que todos los niños allí son iguales y por eso entonces vamos a fomentar la colaboración intercultural. Si hacemos actividades, incluimos dentro del proyecto algo que sea semejante a las experiencias que tienen estos. Y a ellos les explicamos cómo vivimos nosotros aquí, en esta tierra. Pero cuando hablamos de interculturalidad, no solamente hablamos de estos niños indígenas, hablamos de niños que vienen de otro país, hablamos de niños que están dentro de nuestro país, pero que viven en situación de calle, que hay mamás que no sé, deciden dejar la familia propia y vivir en una plaza, vivir por ahí metidos debajo de un puente, ¿no? Y entonces esos niños son los que piden dinero en la calle, se le atraviesan a los carros y demás. Y generalmente llegan al hospital no porque se mojan y tienen gripe, no porque les da una virosis o les da una bronconeumonía, no. Realmente no sé por qué son tan sanos en ese aspecto, pero llega porque se le atraviesan a los carros y a las motos y generalmente son atropellados. Y cuando llegan a los hospitales, pues por supuesto de que hay que recogerlos de donde están, llevarlos al hospital, hacerles todo, radiografía, además y demás, y procurar entonces también, igual que a estos, buscarle todo porque no traen absolutamente nada. No traen ni siquiera los documentos de identidad de los papás. Entonces, hacia ellos también esa colaboración intercultural. Ellos viven una cultura, aprenden a hablar de esa forma, aprenden a estar allí, aprenden a vivir a veces sin normas, no quieren adaptar a la norma, pero dentro del hospital pues hay unas normas que hay que cumplir y el docente está allí para enseñar y para hablar con esa mamá. Hay mamitas que no se quieren bañar, hay mamitas que no quieren bañar a los igualito tiene que bañar, tiene que aprender. Es parte del proceso de estar allí en el hospital. Entonces, esa tarea, pues la hacemos nosotros en docente también. Y ellos, de verdad, que con mucha comunicación asertiva, logran encajar, logran empatizar, aprenden a convivir con los otros y bueno, allí se integran y después igualito, sufren cuando se tienen que despedir, pero pues es ese trabajo. Entonces, creamos ambientes inclusivos, esos niños igualitos van a ser valorados y respetados, no importa su origen, ¿sí? Todos y cada uno. Y entonces, empatía y comprensión con todas las acciones y todo lo que tengan que vivir dentro del aula. Vamos a eliminar allí dentro del hospital, vamos a trabajar donde no haya ningún prejuicio hacia absolutamente nadie, donde vamos a trabajar que no se mire diferente a ninguno de los que están allí dentro del área de pediatría. Vamos a interaccionar con todos, vamos a enseñar, porque hay mamás, ay, no, está esa señora, mire que llegó descalza, mire cómo anda, mire que... Vamos a hablar con esa mamá y le vamos a decir que es una señora que tiene otra cultura, pero que mientras esté allí en el hospital la vamos a respetar, no importa su condición. Que el niño es así, el niño es así, vamos a respetarlo como le estamos respetando su niño. Acá no vamos a mirar ninguna diferencia. Todos son iguales, todos son niños y para mí todos son estudiantes. Para ello, el docente debe estar en continua formación y actualización. Interculturalidad y educación inclusiva para poder aprender a manejar todas las diferencias que se puedan presentar dentro del aula. También sabiendo que existe la interculturalidad que llega a los hospitales, pues debemos procurar de alguna manera tener algunos aumentativos de comunicación que nos puedan ayudar con los dialectos que puedan tener o lenguas propias de comunicación que traigan eso para poder entonces intercambiar.
porque pues a veces se nos torna un poquito difícil, pero yo creo que ya de lo cuando yo lo viví, ahora pues es muchísimo más fácil, ¿sí? Pero el docente debe estarse formando en eso para poder entonces dar la atención. Y un aspecto muy importante que no podemos nosotros olvidar, es algo que aprendió mucha gente, fue a partir del COVID, cuando apareció el COVID, que se hablaba de bioseguridad. Había gente que no sabía que se debía usar el gel antibacterial y los tapabocas. Eso solamente apareció en ese momento y el colectivo lo conoció. Dentro de los hospitales es natural, es una práctica diaria la bioseguridad y más en el campo educativo hospitalario. El docente debe estar pendiente de su seguridad personal, debe estar en ese autocuidado, tanto nos cuidamos de la salud mental como de la salud física. En todo el hospital hay muchísimas bacterias. Estamos en constante conexión con los estudiantes pacientes y cada uno de ellos tiene una particularidad, tiene una enfermedad distinta, por lo que debemos cuidarnos porque si nos enfermamos, pues entonces no hay maestra. Entonces, ese cuidado debe procurarse desde un inicio, teniendo en cuenta los principios de prevención de riesgo, biocontención y gestión de residuos, de manera entonces de cuidar de las enfermedades y las infecciones que hay allí. Estos son elementos claves que no podemos olvidar. Y cuando hablamos de prevención de riesgo, el primer protocolo es de el lavado. Tenemos que aprender a lavarnos bien las manos, bien lavadas. Tener ahí el jabón donde nos podamos aprender. Por ahí creo que lo tengo, cómo se lava uno las manos, cómo se limpia las uñas, pero esto tiene que ser de manera frecuente, ¿sí? Porque estoy yo aquí sentada con un niño y de repente estoy trabajando y el niño, ¡ah, chi! Y estornuda y moja toda la escritura. Y me moja a mí, ¿sí? Entonces, si yo paso la mano por acá, pues los residuos. Si no limpio la mesa donde el niño estornudó, otro niño viene y se sienta y ese otro niño no tiene, no tiene un proceso alérgico, no tiene nada que tenga que ver con la enfermedad que el niño que estornudó tenía y es muy probable que mañana amanezca entonces enfermo de lo que el niño, de los residuos que el niño dejó aquí en la mesa. Por lo que debo estar constantemente lavándome las manos, desinfectando todas las mesitas, todos los colores, todo eso. El niño va utilizando y se van echando en un lavamanos que está ahí en el traslado. Y se le va echando jerdez y vinagre mientras están allí. Y luego se lavan y se secan y se ponen en una toallita para que entonces amanezcan secos al otro día, pero todo eso se tiene que estar higienizando. Ese protocolo y ese proceso debe ser diario. No es que no, el viernes, el fin de semana voy a lavar los colores y voy a lavar los juguetes. Todo lo que el niño vaya manipulando, sabiendo qué condición tiene, todo eso se tiene que ir lavando y desinfectando. Las mesas se tienen que ir desinfectando también, estarles pasando trapito con desinfectante, luego con vinagre y más adelante con Herdez para poder evitar algún tipo de contaminación y más contaminación cruzada, de que hay unas bacterias de un lado, hay otras bacterias de otros, y entonces hacemos nosotros un cruce y después no hay no hay quien nos saque. Entonces, esto con respecto al lavado de la mano, cómo se hace el lavado de manos, abrir bien el grifo, mojarse las manos, echar jabón, desinfectarse bien, friccionar bien los dedos por medio de los dedos, todos los pliegues, enjuagar bien y secarse bien, pero no con toalla, sino con papel, donde podamos desechar ese papel, esas toallitas de papel. Y entonces, esa es más o menos la manera de tener el cuidado de higiene de las manos. Aquí está el procedimiento, pero es bastante extenso y también debemos procurar entonces
el uso de equipos de protección y más cuando vamos a asistir a un niño que esté en un espacio aislado, ¿sí? Mascarilla, tapabocas, guantes, tapabotas, gorro y protectores faciales para no exponernos nosotros a riesgo. Primero nosotros. Vamos a cuidarnos primero nosotros para luego poder cuidar a los niños pacientes. Entonces, estamos en un lugar bastante eh, infeccioso, donde hay de todo, hay muchísimas bacterias y demás. Y entonces, ese es el cuidado que nosotros debemos tener para con nosotros mismos de mantener tal de no enfermar. Es bueno comunicarles, es bueno que ustedes sepan que yo estuve 15 años dentro de un hospital y por la gracia de Dios nunca pedí un reposo. No estuve de reposo dentro del hospital, asistí todo el tiempo que tuve que asistir, habiendo pasado varias, estuvo el H1N1, la chikungunya, hubo muchísimo dengue, el COVID, todo pasó estando yo dentro del hospital. Y aquí estoy todavía echándole cuento. No salí de reposo, estuve con los niños enfrentando esas situaciones, ayudándolos a salir y a vivir las experiencias. Y también debemos entonces procurar entender cómo es el manejo de los residuos, para qué es cada uno de esos mm, tubos, recipientes, potes o botes de basura. Si cada uno tiene un fin, entonces debemos aprender a distribuir, separar lo que sale del aula hospitalaria para que, bueno, cada uno lleve su línea, porque hay desechos que son propiamente contaminantes y los otros no. Por decir algo del aula, pueden salir papel, residuos de punta de lápiz, las servilletas con las que uno se, pero todo es prácticamente papel y residuos de lápiz y de color. Pero sí hay algunos recipientes donde se desecha lo que es altamente contaminante, por lo que como docente debemos saber cuáles son las diferencias en cada uno de estos recipientes para seguir entonces las normativas en la eliminación de esos desechos. Y debemos entonces hablar, conversar con todo el personal, con todos los papás, con todas las mamás y con los estudiantes, buscando asegurar de que se conozcan los protocolos y que todos marchemos en la misma línea en cuanto a la seguridad que se requiere para evitar riesgos de contaminación dentro de las aulas hospitalarias. ¿Alguna pregunta con respecto a todo lo compartido? Quedo de ustedes. Cuénteme cómo se han sentido hasta el momento. Que sean ustedes lo que den el puntaje a la información que estoy compartiendo. Otra pregunta. ¿Conocían ustedes estos riesgos y cómo se manejan estos protocolos? Todo lo que está allí expuesto, todo lo que está allí en ese estante full de jugueticos, de muñequitos y demás, esos juguetes semanalmente, si no eran tocados por los niños, semanalmente el equipo de voluntarios los bajaba de ahí, cortinas, todo lo que había por ahí, y se lava y se desinfecta todo. Mesas, sillas y todo lo manipulado se limpia diariamente. Y fíjense, después de 15 años todavía las mesas eran color marfil, color beige de tanto pasarle, no, ni rayas de lápiz, ni rayas de color, ni nada. El deterioro por los años, pero nada de estar contaminadas, de quedar sucias, de que le faltaba un pedacito, nada, porque pues estaba procurando de que me sirvieran por
el tiempo de trabajo allí y de que no se fueran a contaminar para no enfermarme yo. Mm. Bueno, me contenta de que pues hayan sido para ustedes novedosos algunos de los aspectos este, compartidos. Todos los niños son iguales, todos los niños, y son niños, y todos los niños deberían venir de nacimiento con una etiqueta grande por aquí, que diga, soy frágil, tráteme con cuidado, tráteme con amor. Es un niño. Como lo tratemos, él va a ser, él va a aprender del medio social y luego va a replicar cómo hemos sido nosotros los docentes, cuántos estudiantes recuerdan al docente con cariño y cuántos estudiantes nos recuerdan a nosotros no con cariño, sino de otra forma. Entonces, el trato que nosotros podamos brindar a esos niños va a ser la diferencia, ¿sí? Y tenemos que ser docentes diferentes. Tenemos que tratar a los niños como se merecen. Ajá, acá Carla me pregunta, ¿los niños con leucemia se deben tratar en el aula hospitalaria o en la habitación? Depende. Si el niño se ha recuperado, si está movilizando y demás, puede ir al aula hospitalaria, tranquilamente puede asistir. Pero si por su condición está muy debilitado, lo atendemos en la habitación. Y a veces, como tienen leucemia, a los niños los colocan en un espacio aislado, ¿sí? Para que no se vayan a contaminar. Entonces, porque tienen las defensas muy bajitas, entonces vamos a atenderlos allá, pero nos colocamos el equipo de bioseguridad. Primero para, pues, como estamos en el hospital, pues nos ponemos el equipo para que hagamos como una barrera, no llevemos para allá bacterias. Y cuando vamos saliendo de allí, nos quitamos todo ese equipo para no sacar bacterias de ahí. También si el niño está quemado, está en una sala de quemados, está aislado para que no esté entrando ningún tipo de contaminación. También nos ponemos el equipo, lo atendemos allá. Pero si ya el niño se ha recuperado, ya tiene, ya la pielcita se le ha resecado, ya no la tiene viva, ¿sí? Y pues lo cambian de habitación, lo cambian del espacio de aislamiento a la habitación y si puede asistir al aula hospitalaria, lo llevamos para que comparta con los otros niños, porque ahí es que buscamos nosotros normalizar o que esté cerca de lo normal de él, de compartir con otros niños, de que todos de cualquier cosa se rían, de que intervengan por algo, de que hagan una pregunta, ¿sí? De que si hay algo para compartir, sea para todos. Entonces, no vamos a excluir a ninguno. Allí los médicos son los que nos dicen, sí puede ir, no, no puede, no, todavía no puede salir de la habitación. Entonces, nosotros tomamos las precauciones según lo que nos diga el médico. Exactamente, Diana. Así es la pedagogía del amor. Aquí enseñamos, enseñamos con el corazón. Es lo que yo les comparto. Ah. Fíjense que hay una frase que dice que el dolor es propio del ser humano, pero es trabajo del docente hospitalario eh, disminuir ese dolor a través del arte de enseñar. Entonces, eso es lo que procura el docente. El dolor no lo vamos a quitar, el malestar no lo vamos a quitar, la enfermedad nosotros no la vamos a curar, pero sí vamos a procurar a través de todas las experiencias bonitas que podamos compartir. Entonces, disminuir, acompañar, celebrar las cosas buenas en el niño
y que distraerlo de los malos momentos que pueda estar pasando. Pero eso lo vamos llevando entre todos los niños que están allí, la carga es menos pesada. De verdad que sí, cuando los niños están compartiendo su felicidad, sus momentos de risa y todo, porque igualito, igualito. No pierden el sentido del humor, no pierden la esencia de ser niños. Están viviendo momentos duros, pero siguen siendo niños. Entonces nosotros pues tampoco perdemos la perspectiva, los seguimos tratando como niños. Y para ellos hay un juego, para ellos hay un juguete, para ellos hay una expresión bonita. De repente, si no los podemos tocar por acá, les tocamos la cabecita, les damos un gestico, un guiño de ojo, le damos un aplauso, que todo eso son motivadores extrínsecos. Todo eso son apoyadores de aprendizaje. Y para eso es que ustedes todos estos días han estado compartiendo esta formación, para aprender, para conocer o para ampliar todo el repertorio que traían y con esto pues están complementando cómo es la tarea del docente hospitalario. Esto es lo que pues realmente se planificó para el diplomado que estuvo constituido o estuvo establecido para estos 9 días. Si existe una pregunta adicional, yo quisiera que ustedes me la compartieran, la pregunta para poder entonces dilucidar y quisiera yo preguntarle, ¿se llenaron las expectativas que en el primer día ustedes se plantearon? Pregunto yo. Bueno, por acá me dice Lucila que sí. eh, Gracias a Dios, Carla, que se pasaron totalmente cumplidas las expectativas. Bueno, maravilloso que haya sido así. Este, eso es lo que... Bueno, sí, en ustedes queda el seguir indagando, el seguir buscando, poder ampliar la información, porque pues acá lo que hice yo fue condensar en cápsulas, en cápsulas para cada día, lo que tenía que compartir, pero igualito allí está, en cada día procuré compartir todo de manera tal de que no se me quedara nada por fuera, porque fíjese que hasta la bioseguridad, que es un elemento principal para estar nosotros allí y para permanecer nosotros sanos dentro del hospital, porque se necesita un docente sano y sano en los dos aspectos, en el aspecto mental, de no enfermarnos emocionalmente, y en el aspecto físico, de que no por el hecho de estar en el hospital y estar compartiendo con todos estos niños, porque pues las enfermedades son diversas, muchas enfermedades, cada uno tiene una patología diferente, pero que nada, y que si nosotros, otra cosa, tenemos una actitud positiva, nunca nos vamos a enfermar. Eso sí, actitud positiva. Porque si yo todo el tiempo, no, pero es que yo voy para el hospital y muchas enfermedades y mucho no sé qué, y el uno tasa, el otro estornuda, el otro... si nosotros vemos eso, por supuesto que el cuerpo se nos debilita y vamos a ir trayendo todo lo que hay allí. Si la actitud de nosotros es no, este, eh, yo me siento bien y nada de eso me va a alcanzar, por supuesto que no nos va a alcanzar. Entonces, allí Diana me está diciendo, recordé conocimientos de mi pregrado. Qué bueno, Diana. Qué bueno que le pude traer recuerdos bonitos de su pregrado. Y qué bueno de que a ustedes les gustó la información compartida, todo lo que traje para el diplomado, el que puedan ustedes propagar, si es así, en su medio social para que, bueno, día a día esto eh, siga creciendo, porque se pueden dar cuenta de que no se le hace mucha publicidad, hay mucho silencio con respecto a esto y debería ser más bien una bandera
una bandera política de que los políticos, no, que vamos a aperturar aulas en todos los hospitales y que vamos a dotar de escuelas a todos los hospitales. Uf, ahí ganan más rápido, pero no sé por qué. Y también, para recordarles, el lunes próximo, a través del SIL, vamos a empezar otro diplomado. Este es en autismo y conducta sexual en la adolescencia. Entonces, quisiera, si ustedes están a bien, compartir también este diplomado, asistir a este diplomado también de 9 clases, pues sería bueno para que complementen también con la atención en cuanto a la sexualidad de personas con autismo. Ay, qué bueno, María Virginia, cuánto me contento. Entonces, por el mismo SIL, igual yo me imagino que el señor Edgar les puede compartir o les comparte por el grupo, o ustedes le preguntan por el grupo cuál sería el link el diplomado en autismo y conducta sexual, y él me imagino que les hace llegar por el grupo, creo yo, y si no, ustedes le preguntan, pero va a estar allí pendiente para el próximo día lunes. Entonces, no veo preguntas de ninguna de ustedes, porque creo que, bueno, no he visto los asistentes, no he visto los participantes de hoy, pero no sé si hay caballero, por ahí había un. Jonathan, claro que está Jonathan, pero ha estado hoy silencioso, no ha aportado hoy, está Steven también, ¿sí? Entonces están por acá y bueno, para todos ustedes, lo compartido ha sido de verdad desde el corazón, desde el conocimiento y desde la experiencia, porque no hay nada más grato que por poder compartir de lo que ya se ha vivido. ¿Sí? Ya aprendí, como que dice, pues bajo la marcha. Y menos mal que tenía previo algunos conocimientos para ponerlos en práctica, pero muchos de los que llegan a las aulas hospitalarias, pues llegan como improvisando y aquí no podemos improvisar. Acá debemos dar los pasos seguros porque estamos trabajando con niños en situación de vulnerabilidad. Y pues esto es lo más pendiente que tenemos que estar. Y pues para ello la formación es importante. Entonces, bueno, ¿alguna pregunta adicional? Que ninguno, por allí Jonathan está, pero no ha preguntado. Steven está por allí y tampoco. Entonces quisiera que me dijeran cómo les pareció, cómo estuvo toda esta semana de compartir. Y también quisiera saber si entendieron bien cómo fue lo que explicó el señor Edgar de bajar o descargar los certificados cuando lo hizo. Lo que pasa es que él como que lo hizo al inicio y creo que no estaban todos o sí para que descargaran los certificados. Porque pues igual lo pueden hacer mañana o lo pueden hacer en otro momento, pero si quedó duda, aquí. Ah, Finalizamos, profe. Profe, buenas noches, disculpe. buenas noches. Sí, señor Edgar. Ah, bueno, muchísimas gracias, profe, por un grupo más. Bueno, sí, compañeros, los leo. Como decía la docente, quisiéramos leerlos, saber. Si alguno quiere intervenir, lo puede hacer, puede levantar la mano, se le da derecho de palabra y saber si colmamos sus expectativas, si era lo que buscaban. Cuéntenos todo ese proceso, cómo estuvo estas 9 clases. Quisiéramos leerlos, compañeros. Es una experiencia muy enriquecedora. Eh, Perfecto, Sony. Dios los bendiga. Compañeros, de verdad, con mucho cariño, con mucho gusto y profesionalismo para cada uno de ustedes, esperando, deseando que de verdad, más que disfrutar, hayan aprovechado este espacio, estas 9 clases, para actualizar conocimiento, profundizar conocimientos cada uno de ustedes.
ese es el objetivo de nuestras salas virtuales y que día a día estamos en este proceso. Entonces, bueno, creo que sí han escrito varios agradeciendo. De verdad esperamos que hayamos colmado sus expectativas. Si alguno de los compañeros no ha logrado realizar la descarga de certificados, ya les voy a compartir el link. De igual manera, no se preocupen, cualquier inconveniente, cualquier cosa que no les aparezca, pueden haber varias opciones el por qué no les aparezcan. Una, que no haya realizado el registro del formulario o quizás lo realizó y sin querer se le fue algún dígito mal. Entonces nosotros emitimos los certificados tal cual como ustedes se registran. Entonces, cualquier inconveniente simplemente me escriben al número que les atendí, que por allí yo les estaré revisando y ayudando para que descarguen sus certificados. Ya les voy a compartir el link, regálenme en 5 segundos. Y también quiero invitarlos para quienes realizaron el aporte de los 2 diplomados por 1, el día lunes iniciamos con autismo y la conducta sexual en la adolescencia. Quien nos desea acompañar también están cordialmente invitados. También nos serviría de mucha ayuda que puedan invitar a algún colega, algún familiar, vecino, que sepa que le va a interesar el tema. Bien pueden invitarlos. Recuerden, todas las clases son totalmente gratuitas. Entonces ya les voy a compartir el link. Permítanme, lo ubico. Les voy a compartir el link de descarga. Allí ustedes van a poder descargar su certificado cuando lo deseen y las veces que lo deseen. Ya les comparto. Cumplió todas las expectativas. Maravilloso, María, de verdad. Nos grata y nos da un punto extra para seguir avanzando en estos procesos. Entonces, compañeros, allí está el link de descarga. Por favor, lo guardan. De igual manera, no se preocupen, yo por el grupo se los voy a compartir para que lo tengan y puedan descargar. Como les decía, algún inconveniente que no les aparezca, no se preocupen, simplemente me escriben al número que les atendí, que por allí yo les estoy realizando toda la revisión y les estoy atendiendo. Si alguno no ha logrado realizar el aporte, aún lo puede hacer, no hay ningún problema. También me escribe, que con mucho gusto le apoyo en el proceso. Entonces, profe, nuevamente darle las gracias a ti también por un grupo más, por un diplomado más. Y compañeros, bueno, invitarlos al lunes nuevamente. El día lunes iniciamos, anoten por allí, el autismo y la conducta sexual en la adolescencia. Entonces, eh, no, nada más que decir que gracias y nos conectamos en nuevos diplomados. Profe, muchísimas Bueno, gracias. bueno, para mí un placer haber estado con ustedes. Sigo completamente a la orden. Cualquier conexión con el señor Edgar y me lo hacen saber. Y bueno, entonces nos vemos, si Dios quiere, el lunes a las 6 de la tarde, hora Colombia, en el diplomado en conducta, autismo y conducta sexual en la adolescencia. Espero tenerlos también por allí. Que tengan muy buena noche, que descansen y bueno, gracias por estar acompañándonos. Hasta luego.